Bien. Querida Silvia, es un gran honor entrevistarte en este último módulo del BOPE Leadership Bootcamp. El objetivo del módulo 6 es que nuestros participantes tengan el contexto de la Agenda Global de Evaluación. ¿Quiénes son sus principales actores? ¿Cuál es su rol? ¿La importancia estratégica? ¿Y cuáles son las tendencias o iniciativas vigentes? También podemos hablar de cómo se construye la agenda global, cómo surgen estos proyectos o iniciativas, qué se busca con estas iniciativas, qué desafíos se están enfrentando a raíz de las situaciones que se están viviendo a nivel internacional desde 2020 con la pandemia o en 2022 con los conflictos que existen en Europa del Este. Y lo más importante para nuestras y nuestros participantes, pues es saber cómo su BOPE puede involucrarse en el diálogo global. Te damos las gracias por estar aquí, Silvia. No, a ustedes por las gracias por haberme invitado. Es una gran, pues me siento súper honrada. Además, saben que soy una fan de este programa y pues aquí con mucho cariño y dispuesta a compartir desde mi mirada, por supuesto, como presidenta de YOSE, también como coacher de ValPartners. Así que pues todo lo que pueda compartirles, aquí estoy. Gracias, Silvia. ¿Qué te parece si empezamos a platicar, si tú nos cuentas, para que todas y todos nuestros participantes tengan este conocimiento, este contexto? ¿Cómo se integra el ecosistema global de evaluación? Bueno, yo creo que es un desafío súper interesante el que me planteas y voy a pues dar mis miradas de pronto así como flashes de distintos lugares. Comentar que actualmente pues se está haciendo un ejercicio de mapeo desde ValPartners y también la Global Evaluation Initiative, para empezar a hablar de algunos actores, está haciendo o ha encomendado un ejercicio de esta naturaleza. Esto quiere decir que estamos en un momento donde necesitamos esfuerzos particulares, ¿no es cierto? Y además lleno de oportunidades, pero también de desafíos para entender y poder eso, mapear los distintos actores que están en circulación, antiguos, nuevos, antiguos que se van reinventando, nuevos que van surgiendo, ¿no? Así que creo que es un momento, voy a decirlo, de gran oportunidad, porque a eso hay muchas cosas que están, la evaluación está en la agenda, ¿no es cierto? Está en la agenda en todo su potencial estratégico, hay mucho interés en la evaluación, creciente interés, pero también muchísimos desafíos, porque esta agenda, perdón, y estos actores, pues significa que hay toda una serie de complejidades para articular la colaboración, para articular la complementariedad y para hacer esto que llamamos, decimos fácilmente 1 más 1 que sea 3, ¿no? Entonces, en este escenario, esta mañana se decía, y bueno, bien, ¿quién se hace cargo? En una reunión que teníamos de YOSE, precisamente, ¿quién se hace cargo de gestionar la colaboración? ¿Quién es como el manager de la colaboración? Esa es una pregunta clave, ¿no? O sea, más allá de voluntades, cómo vamos construyendo y haciendo sentido de esta colaboración. Entonces, primero, EvalPartners, que es una iniciativa, es una alianza global, de la alianza más grande por la evaluación y que articula pues básicamente dos sistemas. Uno, agencias del sistema de Naciones Unidas que hacen un pilar. El otro pilar tiene que ver con YOSE es también co-creadora con Naciones Unidas de esta iniciativa. Entonces la otra pata es YOSE, que bueno, se refleja justamente en las dos cabezas, que tenemos un coliderazgo, que es un ejercicio también muy interesante. Tenemos un coliderazgo entre Naciones Unidas en este momento, con Andrea Q, que está representando pues el Programa Mundial de Alimentos, y de mi parte representando a YOSE, ¿no? Además, bueno, está en implementación una nueva estructura de gobernanza que implica también un creciente involucramiento de otros actores como ser aliados claves. Está el Banco Africano, que ha colaborado también muchísimo con el bootcamp. Están también, bueno, diversos aliados estratégicos. Se está conformando todo un consejo de asesores y asesoras. Entonces, todavía es como una fase también de probar. Lo que quiero decir es que, bueno, EvalPartners articula una alianza global que tiene pues estas dos pilares fundamentales, que es Naciones Unidas y YOSE, ¿no?
La Global Evaluation Initiative es una iniciativa donde también es una iniciativa global de articulación. Tiene una gran participación entre las alianzas de pues el Banco Mundial y también del PNUD, ¿no? Como actores centrales, pero se extiende a otros actores. Su principal interés es fortalecer los sistemas nacionales de evaluación, ¿no? Ese es su foco de atención, su prioridad, mientras que en el caso de EvalPartners, bueno, EvalPartners, voy a volver y voy a ir así contrapunteando en mi storytelling. EvalPartners, seguramente la mayoría los conoce, está constituido por una serie de networks, a veces nos confunden en castellano o en español porque son redes, pero networks, Eval Youth, Eval Gender Plus, Eval SDGs, Eval Indigenous, ¿no? Es una serie de redes que a su vez van articulando y haciendo pues sentido, también son globales, regionales y en muchos casos nacionales, ¿no? Entonces es una red rica, también algo compleja. En el caso de la Global Evaluation Initiative, tal vez es una iniciativa más reciente, eso se articula también globalmente, hay un conjunto de aliados y tiene este foco en fortalecer los sistemas nacionales de evaluación. Esto ha llevado a que, bueno, ellos reconocen, por ejemplo, y aquí es como una alerta para mí bien interesante a las BOPES, ¿no? Reconocen que las BOPES tienen un rol fundamental, porque si hablamos de sistemas nacionales de evaluación, no podemos hablar solamente de los sistemas en el Estado o los gobiernos o las agencias de evaluación. Tenemos que hablar del ecosistema, ¿no? De evaluación a nivel nacional y tiene que ver también con esto que pues se conoce como la evaluación country-led evaluations, la evaluación donde los países toman el protagonismo, el liderazgo en su desarrollo, en su planteamiento, en su utilización, ¿no? Que es otra de los elementos muy importantes. Entonces, la Global Evaluation Initiative nos alerta y ahí hemos tenido conversaciones sobre a preguntarnos cuál es el rol de las BOPES a nivel nacional, ¿no? O sea, cómo contribuimos, cómo somos interlocutores frente a las instancias gubernamentales, cuál es nuestro rol. Hay interlocución para comenzar. Entonces, yo creo que eso es algo interesante. Sé que el Bootcamp ha dado varias herramientas que de pronto van a servir no solo para delinear, sino también fortalecer este rol, ¿no? Entonces tenemos esta iniciativa que sobre todo pues, es posible que nos podamos, digamos, tener un encuentro, diré más directo con la iniciativa en el caso de que seamos uno de los países priorizados para fortalecer el sistema y donde tengamos la capacidad y el rol de participar de esta visión de fortalecer el sistema nacional. Pues están los actores de la sociedad civil, ¿no? En general, entendiendo sociedad civil simplemente para comenzar de la manera más simple como antítesis de lo que no es gubernamental. Y ahí pues tenemos desde las y los evaluadores, que somos nosotras, tenemos también, pero otros actores, tenemos la academia, ¿no? La academia es un actor fundamental precisamente en varias regiones, incluida Latinoamérica, se están desarrollando esfuerzos para pensar la profesionalización o repensar la profesionalización y desde luego esta es una línea fundamental desde YOSE, ¿no? La profesionalización pero profesionalización también entendida en un sentido amplio. Pero bueno, con la academia tenemos ahí todo un tema muy importante porque son los espacios donde, al menos los espacios formales para la profesionalización, para discutir qué se espera o cuál es la expectativa de una buena calidad de evaluación, cuáles son las competencias que se desarrollan con las y los evaluadores, y ahí paréntesis, cómo estas competencias aún son las adecuadas o suficientes para enfrentar los desafíos o los nuevos temas que surgen para la evaluación y específicamente el rol de él y la evaluadora o evaluadores. Muchas gracias, Silvia. Bueno, entonces, hablando de los stakeholders del ecosistema de evaluación, entonces tenemos principalmente, bueno, YOSE, que articula a todas las redes de evaluadores que existen en el mundo, ya sean nacionales o regionales. Como otro actor clave también tenemos a EvalPartners, que en EvalPartners está YOSE y también está la ONU. EvalPartners nosotros lo conocemos mucho porque promueve estas redes, estas iniciativas como son Eval Youth, Eval Gender, Eval Indigenous, Eval SDGs, Eval Parliamentarians. Y también EvalPartners ha hecho estos foros globales de evaluación que hemos tenido
3 o 4 a lo largo de los últimos 10 o más años. Y un actor más nuevo es la Global Evaluation Initiative, que ellos son una iniciativa que está financiada por el Banco Mundial y que también está para promover la evaluación, pero enfocándose también en el fortalecimiento de los sistemas nacionales de evaluación. Otro actor importante es la academia, que impulsa la profesionalización, y quienes hacemos las evaluaciones, pues somos las personas evaluadoras, pero nosotros estamos agrupados en general en lo que son las BOPES, ya sean BOPES nacionales, y las BOPES nacionales se agrupan en BOPES regionales, y esas BOPES regionales participan con YOSE. ¿Es correcto este esquema un poco más gráfico y puntual que estoy haciendo, Silvia? Sí, absolutamente, y gracias, porque yo me mandé ahí in extenso, pero pues con el entusiasmo, y entiendo que es súper, súper complejo, da ganas de agarrar ¿no? el plumón y empezar a graficar. Solo quería hacer una mínima precisión, que las Sí, BOPES son un poco más diversas en su naturaleza, ¿no? En realidad sí tenemos, y hay ejemplos de asociaciones de evaluadores y evaluadoras formalizadas, ese es un tipo, pero de ahí hasta el otro extremo, donde hay BOPES que se constituyen por activistas de evaluación, por usuarios de evaluación, BOPES que tienen membresía individual, otras también institucional, ¿no? Entonces, académicos, pues yo, digamos, creo que hay una gran diversidad. Eso es una riqueza y también una cierta complejidad, porque ¿dónde estableces los límites, no? En realidad, ujú. esta mañana que veíamos tiene carácter voluntario y es no gubernamental. Después hay una explosión que es maravillosa, pero bueno, es desafiante a su vez, ¿no?